Muy buenas noches, muy buenas noches, no es buenas noches, muy buenos días. Qué feliz estar este sábado nuevamente hoy con ustedes. Pues como todos los sábados, un poquitito tarde hoy, tuve una llamada que ingresó con algunas consultas y la verdad que es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este día de guardar, de adoración para nuestro Creador. Y quiero comenzar diciendo que estoy sumamente contento, agradecido a Dios, porque Él nos está usando para que muchas familias a nivel de todo el mundo, de diferentes lugares, están enviándonos sus mensajes y también estamos muy contentos porque muchas personas han encontrado en nuestro programa Reflexiones de la Biblia, que lo hacemos todas las noches, un momento de reflexión durante o después que grabamos los programas, notamos que las personas lo están viendo, lo están compartiendo, están comentando, y eso me dice mucho de que vale la pena seguir haciendo este programa porque la verdad que ayuda muchísimo a muchas familias a comprender de manera sencilla y concreta, sin mucho estudio teológico ni profundización respecto a un tema que muchas veces no es tan legible para la mente sencilla que quiere escudriñar la palabra de Dios. Por esa razón es importante seguir con este programa. Siguen ustedes comunicándose con nosotros, siguen enviándonos sus mensajes y sus estados de ánimo o envíos de palabras de ánimo que nos ayuden a poder crecer y desarrollar mejor este ministerio. Discipulando por Cristo ha sido un ministerio que yo comencé hace muchos años atrás, porque la idea era convertir el mensaje de Cristo en una corriente de pensamiento que pueda llevar no solamente la verdad de la palabra de Dios de manera sencilla, sino también que pueda llevar al mundo una oportunidad de, de conocer cómo llegar a tener bienestar mientras estamos en esta tierra. Quizás muchos de nosotros no hemos entendido el concepto de bienestar. Algunos piensan que bienestar es tener dinero, tener posesiones. Bienestar puede ser también una persona sencilla, que no tiene dinero, que no tiene posiciones, pero que tiene esperanzas. El bienestar se sitúa en la esperanza. Y la esperanza se construye gracias a la confianza que nosotros depositamos en el conocimiento que hemos adquirido de Dios. Tal vez muchas personas hemos vivido en el vacío, en la incertidumbre de no tener claro cuál es el futuro. Decía un soldado que lo mejor que podía él querer saber en el día de hoy era saber si mañana iba a estar vivo y que la guerra no iba a separarlo para siempre de su familia. Tal vez esta expresión de este soldado pueda decirnos a nosotros lo que realmente buscamos. Buscamos que la palabra de Dios pueda crear en tu corazón una esperanza sincera. Al final la decisión la tienes tú. Nosotros te presentamos el mensaje, mostramos las pruebas del amor de Dios, pero eres tú quien finalmente con la información recibida deberás determinar y desarrollar esa confianza, esa fe en el Dios de los cielos, en el creador del universo. Esta semana ha sido una semana muy especial porque hemos tenido algunas conversaciones referentes a los temas de la creación y he estado revisando mucho material sobre quién creó el mundo y por qué la gente se vuelca al concepto de no creer en un Dios creador, en un Dios sustentador del universo. Me parece lógico que los seres humanos puedan finalmente querer concluir de que si Dios fuera un Dios amoroso, misericordioso, como se dice que es, como dice su palabra, ¿por qué permite que la gente sufra, se muera? Yo lo he dicho en algunas ocasiones que para nosotros la muerte es una pérdida. Para Dios la muerte es el detenimiento del dolor, es un acto misericordia. Para nosotros la muerte es el fin de todas las cosas. Para Dios es la oportunidad para mostrarnos que Él tiene un plan mejor.
Perdonen, un plan mejor para la vida humana, porque a pesar del pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte, Dios hizo un plan para que nosotros podamos volver a tener vida eterna. Este concepto es un concepto que debería normar nuestra fe, nuestra creencia, al margen de la religión que tienes, al margen de las personas que creen o siguen lo que tú crees, al margen de que si la persona comparte o no comparte lo que tú has decidido seguir o creer, depende mucho de ti afianzar tu fe en la palabra de Dios. Ante esto, debo decir que ha sido siempre, como en la lógica humana sucede, cuando una persona que tiene la veracidad de algo necesita ser derribada o desvirtuada, entonces los enemigos de esa verdad, pueden ser sus motivos distintos, comienzan a crear situaciones para atacar una verdad con el fin de desvirtuarla, porque la persona que defiende esa verdad es enemigo. Esta mañana yo pude ver un ataque contra la verdad de la palabra de Dios al llamar secta diabólica a una iglesia que estudia y mantiene la interpretación de la Biblia tal como la Biblia se presenta. ¿Cuál es la interpretación de la Biblia que nosotros debemos procurar entender o utilizar como metodología para poder entenderla a plenitud? En realidad la Biblia se explica a sí misma, a sí mismo. Y la historia que se relata en la Biblia, que está escrita, puede ayudarnos a confirmar el mensaje bíblico. Por eso nosotros utilizamos el sistema histórico bíblico para poder interpretar la Biblia. Por ejemplo, si tú me dices a mí que la semana tiene 8 días, yo te diré que no, porque según yo entiendo a través de la historia, la semana tiene 7 días. Si tú me dices a mí que la verdad de Dios es de que Dios es una idea y que las cosas se crearon al azar, yo podría desvirtuar eso solamente con la historia, como a través de la historia relatada en la Biblia por hombres y mujeres que han contribuido a certificar hechos plausibles de la vida diaria del ser humano, historia, nos demuestran que Dios estuvo interviniendo en todas las cosas. Y por último, si alguien quiere decir, no, que Dios no se ha manifestado nunca, etcétera, etcétera, podemos ir a la Biblia y leer las historias de la vida de Jesús, que es la manifestación de Dios hecho en persona. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. O sea, tenemos evidencias suficientes para poder decir que lo que la Biblia dice, tanto como posición bíblica, llámele pasado en la historia, presente en la que vivimos, futuro en la escatología de las predicciones del futuro, podemos corroborar con hechos ineludiblemente comprobados en la vida y la historia de la vida de aquellos que son parte de los actores de la Biblia. Podemos comprobar que fueron hechos reales. ¿Alguna cosa añadida a esto? Tal vez la pregunta que ustedes me van a hacer es, Boris, pero tú solamente tienes la Biblia en tu mano y es lo único que tú tomas como certificación. Yo tuve el privilegio de tener en el aula a un personaje a quien yo respeto mucho y quiero, aunque muchas cosas no esté de acuerdo con él, y lo digo públicamente, pero es mi amigo, lo quiero, es mi padre teológico, juntamente con Julio Guayara, mi profesor de práctica pastoral, juntamente con Máximo Vicuña, mi profesor de teología bíblica, mi profesor de Merlin Alomía, como el guía para entender no solamente la Biblia como tal, sino también el trasfondo, aquello que corrobora
no desde la inspiración, sino desde los sucesos históricos del tiempo en que vivió o vivieron los actores que aparecen en la Biblia, entonces yo puedo tener una interpretación mucho más completa. Podríamos decir, desde diferentes ángulos, puedo tener la comprobación de que lo que dice la Biblia respecto de Dios, de sus propósitos para con la raza humana, del universo y la creación, fueron corroborados por aquellos que vivieron en los tiempos en que la Biblia se escribió. Entonces no hay ninguna razón para mí personalmente para poder buscar otros argumentos supuestamente científicos que distorsionan el pensamiento bíblico, porque lo hacen, con nuevos descubrimientos, que más que descubrimientos, no es que nosotros vemos los descubrimientos, sino más bien la interpretación supuesta de esos descubrimientos. Como por ejemplo decir que el mundo, que la Tierra tiene 14 millones de años. Yo le hago una pregunta a la persona y le digo, ¿cómo sabes tú que tiene 14 millones de años? Bueno, las fósiles, que no sé cuánto. ¿Cómo puedes comprobar los millones de años en un tiempo donde no había tiempo? ¿Cómo podrías? Entonces es mucho más suposición que otra cosa. Entonces se convierte esta supuesta prueba en un ataque a una verdad que ya a través de las edades, de la existencia propiamente del hombre y de las comprobaciones con escritos, con tablillas que fueron encontradas en las bibliotecas de Ebla y otros lugares donde pudimos como seres humanos comprobar que las cosas que la Biblia decía tenían razón en la historia de los pueblos del entorno de Israel y los que vivieron en ese tiempo, no hace otra cosa más que corroborar que lo que la Biblia decía, históricamente comprobado, es verdad. Entonces, bajo esas premisas, cuando la palabra de Dios es acumulativamente comprobable por la naturaleza, por lo que existe, por la buena ciencia, por la buena interpretación de la Biblia de sí misma. Escucha bien lo que estoy diciendo, de sí misma. Por la historia y la vida misma de los seres humanos a través de los tiempos, siendo que es una verdad firme, con principios y bases ineludibles de verdad, entonces aquel que no quiere, aquel que quiere ponernos en el estado de la inestabilidad, en circunstancias donde no tenemos ni pasado, ni futuro, ni horizonte, porque quiere desvirtuar la mente humana de tal modo que la mente humana se pierda en el espectro de la realidad para llevarlo al caos. Voy a poner algunos ejemplos. En el tema de la familia, por ejemplo, se han cambiado los roles del hombre y la mujer. ¿Qué hemos conseguido hoy? Una sociedad con hijos abandonados, con jóvenes sin orientación humana, están más materializados, pérdida del tiempo, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden comprobar eso, no necesito ni siquiera decirlo. ¿Qué consecuencias sociales hemos tenido gracias a que la familia se ha desmembrado o se ha descuidado la labor propiamente de la pareja de un hogar constituido? Delincuencia, indiferencia, desamor, desinterés a las necesidades de los otros, etcétera, etcétera. Estamos hablando de nuestro espectro humano. Entonces nos damos cuenta de que atacar principios importantes, que son la base, la columna que integra una sociedad, cuando estas columnas son removidas por interpretaciones antojadizas o ataques directamente a principios, encontramos una sociedad en la que nos encontramos. Miremos eso desde el punto de vista espiritual. Si nosotros hacemos que el hombre olvide sus raíces espirituales, sus raíces de dependencia de un ser divino,
Se convierte en un Dios humano, en un ser que cree que todo lo que sabe y lo que tiene es lo único que hay y que la única decisión que tiene sobre sí mismo es lo más importante de la vida para la existencia y para la supervivencia en este mundo. No es raro que muchos de los seminarios que hemos dado nosotros, quizás algunos mal han entendido, decirle a la persona: tú tienes talento, tú puedes hacer por ti mismo las cosas, que en tus manos está ser exitoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y no está mal decir eso, porque talentos tenemos, capacidades nos dio el Creador, nos lo dio para que podamos utilizarlo en nuestro bienestar y en lo que nosotros querramos. Pero no es el hombre sobre la base de sí mismo donde construye su propia realidad exitosa, su propio bienestar, sino en una dependencia amorosa con el Creador de este hombre, de ti y de mí. Procurar que el hombre por sí mismo, sin necesidad de nadie, de ningún ser supremo, crea que pueda lograr algún asunto que trascienda su propia vida y la vida de los demás, es una tontería. Es una equivocación flagrante, porque sabemos nosotros que por nosotros mismos podremos actuar de algún modo en beneficio de nuestro entorno y de nosotros como tal, pero mientras existimos. Y el día que morimos, o el día que nos enfermamos, ¿qué podemos hacer por nosotros mismos? ¿Hay esperanza para alguien que después de luchar contra una enfermedad termina muriendo sin creer en algo más que simplemente su humanidad, su realidad natural? Entonces el ataque contra el principio de la existencia de un Dios eterno, de un Dios grandioso, todopoderoso, omnipotente, omnisapiente, omnisciente, es un ataque directo contra las bases que sostienen la vida del hombre, que sostienen la vida humana, donde la esperanza, donde la fe, donde el creer de que no necesariamente estamos destinados a morir en esta tierra y terminar para siempre nuestra existencia allí, sea un asunto que nos avasalle, sino más bien que podamos, junto a esa esperanza, a esa fe, entender que nuestro presente aquí es algo que sucederá muy pronto también en el futuro. O sea, tenemos la esperanza de poder creer en algo más allá del simple hecho de pensar de que nuestra vida, nuestra existencia termina aquí. Dios en su misericordia abre una oportunidad para que nosotros podamos vivir la esperanza de gloria basada en ese Cristo, en ese Dios que nosotros tenemos y creemos. En ese Dios que nos da a nosotros la seguridad de que nuestra vida no termina aquí, sino que se abre a la oportunidad, se abre a la esperanza, se extiende al futuro que Dios ofrece para nuestras vidas. Creo que más de uno de nosotros puede comprobarlo en la Sagrada Escritura. Más de uno de nosotros puede darse cuenta que la Escritura misma te da la oportunidad de poder comprobar con tus propios ojos que la Biblia no dice por gusto: estamos aquí para pasar nomás unos días, 80, 90, 100 años y terminar nuestra existencia. Dios tiene un plan, un proyecto para nosotros. Dios tiene una realidad que la podemos vivir ahora bajo sus promesas, porque Él, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha mostrado que realmente esa promesa es real. Alguna vez una persona, comparando a Jesús con otros líderes religiosos de otros grupos religiosos, decía: quizás tú no te has dado cuenta, me decía esta persona, que el Jesús que tú crees es igual a Mahoma y a todos los otros líderes religiosos que fundaron
sus grupos religiosos y ahora hay miles y miles que lo siguen. Yo le dije a él, ¿cuál es la similitud? Bueno, crearon grupos religiosos, igual como Jesús, su cristianismo, etcétera, etcétera. Le dije yo, ¿y dónde están ellos ahora? Están en una tumba. Allí se quedaron. Fue su cuerpo reducido al polvo y terminaron sus historias. Hoy la gente los sigue por sus supuestas enseñanzas y esas enseñanzas lo único que han hecho es simplemente traducir o tergiversar una verdad que era comprobable en la palabra de Dios y escrita por la palabra de Dios. Ah, me dijo, pero ellos escribieron antes que la Biblia. Ellos tienen documentos más antiguos. Todo aquel que haya escrito o haya dicho algo antes, durante o después de la palabra de Dios y no reconoció a Dios en su existencia, porque Dios es eterno. Dios viene de la eternidad hacia la eternidad. Y si alguien cree que porque ha escrito más antes, o porque es más globalizada su religión, o porque hay mucha más gente que lo sigue, entonces esa persona es una persona que finalmente termina por decir que es la verdad o tiene la verdad, y en su verdad no se reconoce al Creador. Definitivamente lo único que está haciendo es simplemente demostrar que lo que dice no tiene sentido, porque hay alguien que vino a esta tierra y no solamente comprobó para nosotros que el Dios de la eternidad existe y que tiene un plan para nosotros, sino que resucitó como garantía de que su obra era una obra que no se puede comparar con ningún otro. Que lo que parecía en el Gólgota un fracaso fue el cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15, dando el golpe a la serpiente, Satanás, en la cabeza, golpe de muerte, porque después, al tercer día, resucitó para vida eterna, para interceder por nosotros. Esa comprobación de lo que dice la Escritura en el pasado y finalmente realizada y garantizada por la presencia del Hijo de Dios en la tierra, comprobada con escritos, con hechos, que el mundo entero puede decir que hay, que están, es irrefutable. Y habiendo esas pruebas, habiendo esas demostraciones plausibles para nuestra vida, ahora, cumplidas después de la venida del Hijo de Dios, ¿podríamos dudar de lo que hay en el pasado, donde nosotros no estuvimos, donde no estuvimos presentes, pero que la Escritura certifica que sí existe, que sí es verdad? ¿Por qué tendríamos que dudar del pasado cuando nosotros vemos que las cosas del presente son exactamente el cumplimiento de esas promesas del pasado? Si yo tengo en mi mano un pedazo de madera tallada, bonita, barnizada, que se nota que es un pedazo de algo, lo que yo podría asumir es de que ese pedazo tiene que haber sido parte de un pedazo más grande. Yo no podría decir que ese pedazo de madera es un pedazo o una parte de un pedazo de fierro o de cemento. Tendría que ser decir que es parte de una madera. Y si esa madera fue hecha, no sé, un pedazo de instrumento servible, pues posiblemente haya sido algo servible. Y si no, puede haber sido la madera parte de un árbol. ¿De dónde vino ese árbol? Si yo puedo identificar el tipo de madera que es, podría decir el nombre de qué tipo de árbol es. Y más o menos saber dónde existen esos árboles. O sea, hay una secuencia de cosas lógicas en el estudio de las cosas que podemos comprobar ahora, que nos llevan a simplemente ratificar de aquello que nosotros normalmente, en el cual nosotros no hemos estado presentes, pero que está presente en la historia del hombre. Por eso la interpretación bíblica e histórico-bíblica es la que mejor se acerca al pensamiento y a la manera de interpretar la palabra de Dios. Aparte de eso, hay otras corrientes que podemos comentar hoy referentes a grupos religiosos.
prácticas de grupos religiosos. Y no es raro ver a un grupo atacando a otro. Por ejemplo, por sus temas relacionados con la inmortalidad del alma. No quieren aceptar que la persona cuando muere, no muere. Ellos quieren creer que la persona va a algún lugar. Yo he resumido eso en una expresión de un mago, que si el mago quiere sacar del gorrito un conejo o una paloma, tiene que haber puesto la paloma dentro del gorrito antes de poder ir al estrado y tratar de demostrar que él es mágico y puede sacar una paloma. Si Dios hubiera puesto dentro del ser que creó un ser de barro y puso otro ser pensante dentro de él, entonces cuando muere pues sale el ser pensante que fue puesto, pero no es así. La escritura dice que puso un soplo de vida, que esa vida fue sostenida por Dios hasta que nosotros morimos, simplemente eso, y Eclesiastés lo explica, dice, el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio, es el aliento de vida, no es un ser pensante. O sea, en ese contexto, la inmortalidad del alma, o sea, que el ser humano cuando muere va a un lugar a pagar sus deudas o a gozar de la gloria, pues no es una doctrina sostenida por la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona ve que su doctrina está siendo atacada por la verdad de la palabra de Dios, ataca la palabra de Dios. Y como no puede desvirtuarla, ataca la religión que sostiene esa verdad. Cuando ya la persona pierde los argumentos, generalmente lo que hace es atacar a la persona. Ah, pero tú eres un tal por cual, que esta iglesia es tal por cual, que esta iglesia dice que hace la verdad, pero no hace esto. En algún momento discutíamos sobre el tema del cristianismo con algunas personas y uno de ellos me dijo, mira amigo, por si acaso, me dijo, a causa del cristianismo se mataron millones y millones de personas en el mundo. Y tiene razón. Tiene razón. Pero la pregunta es ¿ese el cristianismo? Yo utilizaría el nombre del cristianismo para justificar mis acciones asesinas. Lo hicieron en el pasado, claro, hasta el día de hoy. Grupos cristianos matando a otros o grupos islámicos matando a los cristianos por temas religiosos. Viceversa. ¿Pero son realmente eso las enseñanzas de Cristo? ¿Un ladrón que roba por mantener a su familia justifica el robo? Una persona que asesina a otro para cuidar de su familia, para robarle lo que tiene, ¿es justificativo que tome ese nombre de ser una familia que cuida de su familia? De ninguna manera. Tomar un nombre no significa que tú seas eso. Muchos cristianos toman el nombre de Cristo y tal como dice la Escritura, le dirán a Cristo, dame tu nombre, tu apellido, nosotros hacemos lo que queremos con tu apellido, hacemos nuestra propia doctrina, hacemos lo que queremos. La profecía lo decía. Así que no es nada raro ver a cantidad de gente tomando el nombre del cristianismo y querer hacer cosas que supuestamente dizque ellos entienden en la Biblia, pero las interpretaciones que dan fuera del histórico bíblico terminan siendo una falacia que finalmente desvirtúa la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios establece su ley cuando el hombre es creado. Momentito, Boris, ¿cómo que con la... Claro, pues el hombre no vivió sin ley cuando Dios lo creó. Por eso cuando Caín golpea a su hermano, el no matarás estaba presente y Dios le llama la atención. ¿Por qué hiciste esto con tu hermano? ¿Cómo sabía él que estaba mal matar? ¿Había alguna ley? Por supuesto que había. Ya en el contexto de Babel y todo eso ya comenzamos a darnos cuenta. Solamente en el capítulo 6 no estaban las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés. Pero ya la gente tenía pensamientos y actos contrarios a la ley. ¿A qué ley si es que no había ley? Tenía que haber una ley. Se deduce automáticamente en el comportamiento humano que toda persona que es por alguna razón castigado o por alguna razón enjuiciado por algún hecho que hace o que dice o que piensa, es porque hay una regla. Ese concepto o regla está presente y por eso la persona es juzgada o es de algún modo criticada o acusada. Entonces la ley siempre estuvo presente. Lo que la gente no quiere aceptar es que la ley de Dios establece un principio: adoración al Creador. Y ahí está el gran problema. ¿Y por qué esta mañana yo quiero hablar de eso? Lo que he dicho antes
no hace más que simplemente poner las bases de lo que nosotros vamos a estudiar hoy y también de lo que nosotros vamos a comenzar a repasar esta noche a las 7 de la noche cuando hablemos acerca del santuario. Adoración y perdón, adoración y salvación, adoración y redención, adoración y eternidad. Eso es importantísimo. No hay salvación sin adoración, sin reconocimiento al Creador. No hay. No hay salvación justificando que Cristo vino a morir por nosotros, dejando de lado los principios del gobierno de Dios. Imposible. Si tú quieres llegar al reino de Dios que Dios otorgó cuando creó al hombre, tú tienes que entender cuáles eran las reglas de Dios en su reino antes, durante y después del pecado. Si tú quieres volver a la casa del Padre, de donde tú saliste, Adán y Eva desobedecieron a Dios. ¿Qué desobedecieron si no había ley? Dios debía ser respetado. ¿Y por qué desobedecieron? Porque Satanás, que había estado en el cielo como el líder de todos los ángeles, de todo lo creado en el reino de Dios, quiso ser como Dios. Y si la ley del Sinaí decía no tendrás dioses ajenos delante de mí, entonces esa ley existía en el cielo antes de que Adán fuera creado y Eva también, antes de que Satanás pudiera cometer el pecado, ya había una ley que decía que no podía ser Dios, no podía haber otros dioses, solo hay un Dios verdadero. Esa ley eterna de Dios, manifestada en los cuatro principios escritos, ahora en tablas de piedra, con un propósito específico, para que el pueblo de Israel, que había estado alejado de su Dios, de su Creador, pudiera entender que esos principios eran principios inamovibles. El respeto al único Dios verdadero, al Creador. Y lo especifica en 4 puntos, que finalmente nosotros los tenemos ahora como que resumidos. No tomarás, no te inclinarás, no te harás imágenes, y acuérdate del día sábado para guardarlo, para adorar a tu Creador. Esos 4 principios no hacen otra cosa más que ratificar que el principio del gobierno de Dios está basado en que toda criatura debe rendirle adoración al Creador. Y si tú me dices a mí que en el futuro ya la ley de Dios no existe porque Cristo vino para acabar con eso, entonces me estás diciendo que el gobierno de Dios no estará basado en las leyes del Dios eterno, de su reino eterno, sino en las leyes que según tú has establecido en tu mente, utilizando a Cristo como pretexto. Cristo no es pretexto para desvirtuar las verdades de Dios. La gracia de Dios no es pretexto para dejar de lado la verdad eterna de la ley eterna de Dios. Y es no solamente un tema del sábado, como día de reposo. No estamos hablando de eso como el único acto para demostrar que respetamos a Dios. Dejemos un momento el tema del sábado como día de reposo, dedicado para adorar a Dios, puesto por Dios en la creación. Vayámonos un poquito más allá. Salgámonos del tiempo de la tierra. ¿Quién en el cielo era el único a quien se adoraba? ¿Quién? Si tú lees Job, te vas a dar cuenta que hay una reunión en el cielo donde los representantes de los mundos, por eso yo creo que Dios tiene otros mundos con otros seres y no necesariamente con ojos grandes, extraterrestres. No voy a llegar a ese punto de querer imaginar que tienen las caras así alargadas, una sola nariz, parece que no tuvieran boca o cosa por el estilo, que solamente emiten sonidos como de computadoras que hemos creado nosotros como parte de nuestra imaginación.
No creo que existan eso. Puede ser que existan no sé qué otras formas, porque la maravillosa obra de Dios y la grandeza de la omnisciencia de Dios es incalculable. No sé qué formas tienen los otros seres humanos o los otros seres existentes de la tierra. Lo que sí dice que vinieron ante el cielo a la reunión de Dios, del Dios creador, todos los seres de la tierra, representantes. Y entre ellos apareció ¿quién? El que se convirtió en el mayordomo de esta tierra, porque Adán le dio esa mayordomía que Dios le había dado a Adán, le dio la potestad a Lucifer. Y él se presentó como representante de este pequeño planeta en el inmenso universo que Dios había creado. Ese principio de adoración al Creador no es un asunto de dos tablas de piedra, no es un asunto dado al pueblo de Israel, es un asunto dado a la raza humana, a todos. El tema de la adoración a Dios no está circunscrito a una religión. Escúchame bien lo que te digo. Por eso que adorar a Dios el sábado o no hacerlo no es un asunto de los sabatistas, de los séptimo día. No es eso. No es un tema de un grupo religioso que se le ocurrió por ahí continuar con las doctrinas o enseñanzas de los judíos, como muchos acusan. Yo te voy a decir algo. Si tú realmente crees en el Dios creador, no necesitas ser adventista del séptimo día, bautista del séptimo día, evangélico del séptimo día para ser un verdadero adorador de Dios. Tú necesitas ser un hijo de Dios que respeta la adoración al creador. Así de simple, así de sencillo. No es el objetivo de Dios formar parte de un grupo élite que tiene los privilegios de comprender la Biblia, y si pertenece a ese grupo élite, que no se llame secta, que es supuesto, son tonterías, son propiamente cosas que nosotros hemos creado con el fin de querer decir, yo no voy ahí porque ellos son unos creídos que creen que tienen la verdad, y Satanás ha convertido ese pensamiento retrógrado en un limitante para que muchos puedan entender lo que yo quiero decir esta mañana. La adoración a Dios no es un asunto religioso, no es un asunto de grupos religiosos. La adoración a Dios es un asunto de principio, de respeto, de reconocimiento al Creador como nuestro Dios eterno, como nuestro sustentador. Si nos vamos al final de la historia, de la vida humana, y queremos nosotros entender a plenitud qué es lo que realmente Dios quiere que hagamos para poder volver a Él y alcanzar la salvación, nos vamos al final de la Biblia y encontramos allí el primer texto que voy a leer. Está en el capítulo 21. Cuando Dios establece el cielo nuevo y la tierra nueva, en el versículo 20, capítulo 21, versículo 7 y 8, bueno, desde el 1 viene relatando el tema de la tierra nueva y el cielo nuevo, o sea, el final de esta historia, esta tierra renovada. La Biblia establece que en esa tierra renovada no estarán los incrédulos, los cobardes, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. ¿Cómo sabe Dios que tú eres idólatra? ¿Cómo sabe Dios que eres mentiroso, que eres fornicario, que eres hechicero, que eres homicida, que eres abominable, si no hay ley? ¿Cómo Dios te diferencia como Dios que tú debes ir aquí y este otro no? Muy bien, hay una ley. Dios se rige por leyes y sus leyes son dadas por Él, como el Dios eterno. Ahora, cuando se nos llama a considerar la oportunidad
de alcanzar ese reino eterno, esa tierra nueva, Dios, a través de su mensaje, o su mensajero, como aparece aquí, como el mensaje de los ángeles, tiempo del fin, final de la historia humana, dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio de los judíos. ¿Así dice? No. Que tenía el evangelio de los católicos. ¿Así dice? No. Que tenía el evangelio de los sabatistas. ¿Dice eso? No. De los bautistas. Tampoco. De los evangélicos. No. De los islámicos. No dice eso. El llamado del ángel tiene sus bases, su anunciación tiene sus bases en el evangelio eterno. Tiene su continuidad sostenida de su verdad en el evangelio eterno. Y dice, va con ese evangelio eterno para predicarle a los moradores de la tierra. No dice a los privilegiados, no dice a aquellos que pueden entender, dice a todos los moradores de la tierra. Y para que nadie se quede fuera, dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quién está fuera de eso? Ni siquiera menciona a cada religión. Menciona a personas, a seres que vivimos en esta tierra. Nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, a todos, sin excepción. ¿Qué mensaje? El mensaje del evangelio que siempre existió en el reino de Dios. Diciendo a gran voz, el primer mensaje que sale a la luz de ese evangelio eterno está relacionado con el Dios creador. ¿Por qué este tema es importante para nosotros? Porque desde el primer día en que en su mente, si hubo día, no lo sé, en el tiempo de la eternidad, en el primer momento, vamos a decir, en que en la mente de Luzbel, el lucero de la mañana, entró la maldad, la Biblia dice que es el misterio de la impiedad. El pecado es un misterio. No lo conocemos. La Biblia no nos revela cómo comenzó, dónde y por qué sucedió eso en este ángel. Cómo en un reino perfecto, como el reino de Dios, puede haber aparecido un ser así. Un día le preguntaremos a Dios cuando estemos en su reino. Sin duda que nos va a contestar. En el primer momento en que Él decide cometer el primer indicio de error, está en el momento en el que Él quiere desvirtuar la adoración al Creador. Por eso es importante. Miren ustedes la tentación a Eva. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas este fruto, no es que vas a morir. No. Lo que pasa es que Él no quiere que tú seas como Él. Pero si tú comes, serás como Él, sabiendo el bien y el mal. Vas a ser como Dios. Mira, yo me he revelado. Mira la cantidad de ángeles que me siguieron. Una tercera parte de ángeles me siguieron. Yo soy su líder. Tú vas a tener a toda la tierra, toda tu descendencia. Este es el momento en que tú tienes que decidir desligarte de ese creador para ser tú el Dios. Tú
tú la diosa con tu marido. La tentación era eso, desligarse del Creador para tener supremacía sobre todas las cosas. Por eso es importantísimo escuchar este mensaje. El mensaje va para todos los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. El párrafo no deja de ser tan importante, no deja de ser tan valioso como el que se expresa aquí, porque en realidad el mensaje del ángel comienza en el mismo lugar donde comenzó el pecado. Si no temieron a Dios, Luzbel, Adán y todos nosotros, nos rebelamos de Dios y fuimos destituidos por eso de la gloria de Dios, entonces nuestro llamado será primordialmente volver a temer al Dios eterno para darle gloria. Razón: ha llegado la hora de su juicio. Es el momento de adorar a aquel de quien salieron todas las cosas, al Creador, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No quiero ser sátiro, ni tampoco intento desvirtuar las buenas intenciones de aquellos que atacan la verdad de Dios en relación a la adoración e identifican esa adoración con el día de la semana y la iglesia que defiende o predica acerca de ese día de la semana. Yo creo que son sinceros muchos de ellos, pero son sinceros porque no tienen conocimiento de este principio que hoy estoy hablando. No tienen conocimiento de que la voluntad de Dios es que nosotros le tengamos a Él como nuestro Dios y Creador. Y perdóname, tú no me puedes decir a mí que tú respetas a ese Dios cuando en tu vida comienzas a deshacer las leyes y desaparecer sobre pretexto de que Cristo con su gracia nos ha dado la oportunidad de salvación. Yo voy a explicar un poquito más antes de terminar acerca de la función de Jesús en función de las cosas que Dios nos pide como creador. Que utilicemos eso para decir, no, ya no es necesario, ya olvídate de eso. Esas leyes son de Moisés. Esas leyes fueron dadas en el Sinaí, a eso no pasa nada. No estoy tratando de ser sátiro, simplemente estoy tratando de decir lo que muchas veces decimos sin cuidado. Si el Dios que me creó es el Dios que me va a salvar, me tengo que regir por el Dios que me creó con las leyes que Él creó para mi bienestar, porque bajo esas leyes me va a restaurar. Y porque por eso dice la hora de su juicio. ¿Para qué vas a ir a un juicio donde todas las cosas están hechas? Todas las cosas están terminadas. ¿Qué razón tiene entonces de haber juicio si realmente tú no necesitas cumplir ni ninguna ley, ni tampoco ser considerado pecador o justo? No tiene sentido. Si no hay ley, no hay juicio. Si no hay juicio, no hay justos ni pecadores. Entonces definitivamente estamos en el stand-by. Y eso es lo que quiere Satanás. Que estemos en el stand-by para que cuando llegue el momento tengamos nada y perdamos todo. Ahora entiendes por qué es importante el respeto al Creador, el respeto a su reino, a las condiciones de su reino, que son total y plenamente creadas para darnos el bienestar como hijos de Dios. Los que hemos sido hijos y hemos vivido bajo la tutela de nuestros padres, sabemos muy bien lo que significa vivir bajo las reglas del hogar. Yo voy a contar una experiencia que sin duda a ustedes les puede dar risa, pero sucedió en mi caso. Yo tenía 23 años, me había graduado de la universidad y como no tenía trabajo me fui a vivir con mis padres. Estuve con mis padres más o menos unos 8 meses. Yo recuerdo una noche salí con mi moto y me fui a una reunión de amigos y volvía como a las 12, 12:30 de la noche a la casa. Mamá,
que la dueña de la casa donde yo estaba hoy, que siempre fue mi mamá, que tenía su propia casa con mi papá, estaba parada en la calle. Digo, mamá, ¿qué haces aquí? Yo llegaba en la moto y ya estaba haciendo un poco de frío, la noche estaba un poco helada, y le digo, ¿qué haces aquí? Pasa, me dijo, pasa. Guardé la moto, me senté a escuchar, la miraba con admiración. Yo tenía 23 años. Y ella me dice, mira, hijo, tú estás aquí en la casa conmigo ahora. Y en esta casa hay reglas. Las reglas son que en esta casa no se llega más de las 10 u 11 de la noche para venir a dormir. Quiero advertirte que si vas a querer llegar a la hora que tú quieras a esta casa, a mí no me gusta. O por lo menos, ya que eres una persona adulta, por lo menos me digas, mamá, voy a demorarme un poco más. O me digas, antes de que te vayas, ¿a qué hora vas a volver? Para yo no estar preocupada por ti. Mamá, yo soy un hombre, tengo 23 años, ¿qué estás esperando? ¿Que te consulte a la hora de salir y a la hora de llegar? No, hijo, me dijo ella, pero por lo menos ya que estás en mi casa, por lo menos respeta los principios de esta casa. Yo agaché la cabeza y como respeto mucho a mi mamá, sin duda le he faltado muchas veces el respeto. Y yo le he pedido perdón y le he pedido perdón a Dios. Como todo hijo rebelde, siempre he sido un poco así, al borde de la discusión, siempre he estado al borde del conflicto, ¿no? Por mis ideas y mi forma de pensar. Entonces, tuve que someter mi comportamiento a la casa donde yo estaba. Si tú saliste de tu casa cuando eras niño y supiste que tenías que cumplir las reglas de tus padres, y estando bajo esas reglas tenías bienestar, son las mismas reglas que Dios quiere para cuando Él te reconquiste, cuando tú vayas a la tierra nueva que Él va a establecer. Dios no ha cambiado sus reglas. Incluso, tanto cumple sus reglas que por el pecado que la ley nos manifiesta, por la rebeldía a la ley de Dios, el hombre cayó en el pecado y la muerte. Él, para poder salvarnos, tuvo que someter a su hijo a la ley y a la muerte para poder sacarnos a vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que la función de Cristo fue descender a la profundidad de nuestra condición de pecado para ayudarnos a ser meritorios gracias a su sacrificio de la salvación. No sin la ley, sino abriendo una puerta llamada gracia para aquel que no pudiendo cumplir la ley se perdía, ahora no pudiendo cumplir la ley por la fe en Jesucristo o intentando cumplir la ley por la fe en Jesucristo, es reconocido delante de Dios como hijo de Dios salvado por él. No sin ley, sino con la ley en la justicia de Cristo. Esos principios son dados en la Biblia. No hay otra salida. Si tu mente lógica quiere entender eso en la palabra de Dios, lo vas a poder ver. Y si no tienes el entendimiento suficiente, o porque yo no soy muy claro, o porque no lo tienes entendido claramente, o porque tienes ya algún prejuicio respecto a temas relacionados con los principios de Dios que pueden tener otro sistema de interpretación, puedes escribirme y podemos conversar. Podemos hacer una conversación vía Zoom, vía WhatsApp o como tú quieras, para que podamos compartir principios básicos establecidos en la palabra de Dios y que tú y yo podamos comprender a plenitud por qué es importante adorar al Creador, aceptar sus leyes y vivir una vida elocuente, no conforme a nuestras obras, sino conforme a la gracia de Cristo, que mira nuestro corazón por someternos a la ley de Dios para vivir acorde con su reino y ser justificados, no por nuestras obras, sino por la fe de Cristo, por las obras de Cristo.
no justificando mi libertinaje, no dándome al abandono, como algunos creen, porque la gracia ya me cubre. Dios en su misericordia estableció de tal modo las cosas para que nosotros, siendo humanos, errados, intentando obedecer las leyes de Dios que son eternas, asidos de la mano de Cristo, caminemos con Él en los principios de ese reino eterno, para que Él, por su gracia, nos ayude a entrar en la promesa de vida eterna que fue dada gracias al sacrificio de Cristo. Ojalá este mensaje pueda ayudarte a comprender una vez más que el llamado de Dios a llevar en nuestro corazón el evangelio eterno de la adoración a Dios como nuestro Creador pueda ser el comienzo de una relación más cercana con aquel que quiere tu salvación, una salvación eterna para todos aquellos que amamos a Dios y que esperamos su venida. Que Dios te bendiga en este sábado. Este es nuestro programa de todos los sábados, tu encuentro con Dios. Y ojalá esta mañana tú te puedas haber encontrado con tu Creador. Y de hoy en adelante, tú puedas vivir una experiencia personal con el Dios que un día vendrá para salvarte a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, agradecidos por la luz de tu palabra, queremos entregarte nuestro conocimiento de él, de ella, para que tú lo perfecciones y nos ayudes a plenitud comprender que tú eres un Dios que quieres que nosotros te respetemos y te adoremos como nuestro Creador. Que esta actitud de respeto y adoración es para nuestro bienestar y que tus leyes fueron dadas para que podamos gozar del bienestar que tú tienes para nosotros ahora mientras esperamos la instauración plena de un nuevo reino aquí en la tierra, de la nueva tierra, para que podamos vivir una vida sin relación con el pecado, sin rebeldía contra tu reino. Enséñanos, Señor, a vivir una vida confiada en tus promesas. Enséñanos a vivir una vida de relación contigo como nuestro Creador. Y que la obra de Jesucristo en nuestras vidas no sea para justificar nuestras desobediencias, sino para confirmar nuestra lucha constante de buscar tu rostro, de vivir haciendo lo que tú nos pides, para que pronto esa lucha termine y podamos vivir de gloria en gloria, adorándote por la eternidad. Te ruego que asistas el corazón y la mente de mis amigos que escucharán y escuchan tu palabra en esta mañana. Que tú puedas ser, Señor, el que seas glorificado en nuestras vidas y que ellos también puedan tomar la decisión de volver a ti. Si quieren adorarte, allí está. Tú pusiste en la semana el día santo del sábado separado para una relación especial con tus criaturas. Ayúdanos a obedecerte. Te lo pedimos estos favores no porque tengamos méritos, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, y resucitó por nosotros. Y hoy intercede por nuestra vida ante el trono de tu gracia. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Les agradecemos a todos los que nos han seguido en vivo en Facebook Live. Este mensaje también estará en nuestro canal, Boris Darmon Canal, en YouTube. Si tú quieres copiarlo, en unos 15 minutos ya lo vas a tener allí. Lo puedes compartir con otras personas a través del link, lo copias y lo puedes mandar por Instagram, por Twitter, por Messenger, por tus correos, por todas las redes sociales que tú usas. Lo puedes poner también en tu Facebook. Ya lo que tienes aquí en el Facebook lo puedes compartir también. Y yo quiero invitarte esta noche a la reunión de la comunidad cristiana diferenciada con la Biblia abierta. Vamos a entrar un poquitito en la comprensión de por qué Dios establece
en Israel, en el desierto, una tiendecita llamada tabernáculo o el santuario? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Es el objetivo crear un lugar de adoración? ¿Es el objetivo enseñar algo? ¿Tenía un propósito didáctico, pedagógico? Eso vamos a ver esta noche. Invita a tus amigos. Pueden entrar, si quieren, a nuestro canal directamente en el Zoom a través del 331-210-1437. 331-210-1437 o escucharnos directamente en Facebook Live y después de unos 15 minutos tenerlo en YouTube y compartirlo con todas las personas que tú desees. Yo deseo que este sábado el Señor te bendiga, que llene de paz tu corazón y sobre todo que tengas la seguridad de que siguiendo su ley, con la gracia de Cristo, podemos alcanzar la oportunidad de gloria que Cristo podrá muy pronto venir a darnos cuando Él venga en las nubes de los cielos. Que esta esperanza pueda nacer en tu corazón en esta noche o en este día. Que Dios te bendiga. Este es tu programa de todos los sábados, tu encuentro con Dios, con un servidor de siempre, Boris Darmon. Nos vemos el próximo sábado, 10:30 de la mañana.